No sé, ¿sí? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde SADOP Santa Fe, en el marco de esta fecha, aniversario de la muerte de Evita, teníamos ganas de reflexionar sobre la figura de ella, así que pensamos en esta charla como para poder acercarnos más a su figura, y lo invitamos a Pedro que nos haga ese acercamiento para vincular a Evita con los orígenes del SADOP en un primer momento, y después la invitamos a Julia Rosenberg, escritora, docente, historiadora, que tiene un libro escrito sobre Evita, Eva y las mujeres. Miren, aquí lo tengo. Lucila, creo que no te lo voy a devolver por ahora. Es un libro muy, muy lindo, muy interesante, y la invitamos entonces para que ella pudiera compartir también con nosotros ese proceso que hizo de investigación sobre la figura de Evita. Así que bueno, si les parece, desde ya darles las gracias a todos y a todas por acompañar esta iniciativa, y Pedro, cuando quieras, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias especialmente, Julia, por sumarte a esta idea, a este proyecto, que indudablemente es muy sensible para todos los peronistas, para todas las mujeres, y bueno, por lo menos para algunos en el SADOP que hemos tenido la oportunidad de ver, de verificar en los libros de actas, de las primeras actas del SADOP, la injerencia, la participación de Evita en la vida institucional, que no es solamente una cuestión referida a lo que es el SADOP en sí mismo, que creo muchos sindicatos podrían argumentar exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Nosotros nos autotitulamos como los ahijados, o que Evita es nuestra madrina, y muchos lo podrían decir, muchos sectores sindicales podrían decir exactamente lo mismo. Digo, para poner un ejemplo, los gráficos, por ejemplo, que tienen el día del nacimiento de Evita como Día del Trabajador, del trabajador gráfico, en fin, y así podríamos mencionar muchos más, sino que yo digo, Evita gestiona el nacimiento de los derechos de los docentes privados en la nación, en el país. En 1946, el 4 de junio, asume Perón la presidencia de la Nación, y en la Secretaría de Trabajo y Previsión, un lugar muy importante que también había ocupado Perón previamente, pero en la Secretaría de Trabajo y Previsión va o designa a un sindicalista, José María Freire, del sindicato del vidrio, y de alguna manera es el primer heredero de toda la transformación que había sufrido la Dirección Nacional del Trabajo, y todo el crecimiento y toda la injerencia en la política argentina que empezó a tener desde ese momento la Secretaría de Trabajo y Previsión. En uno de los despachos toma su lugar Evita, porque, bueno, una de las principales secretarías de la Secretaría de Trabajo y Previsión era la Secretaría de Trabajo y Acción Social Directa, es decir, lo que después se transformó en la Fundación Eva Perón. Entonces, desde entonces, y sin estar en la planta ni nada por el estilo, sino como una gestión política allí mismo, Evita se transformó, se convirtió en una suerte de mediadora, de directora política de la Secretaría,
acercando a sindicalistas, proporcionándoles una respuesta directa, inmediata y lo más urgente posible a todas las cuestiones que se podían suscitar en este momento de grandes transformaciones. Y hasta allí llegó, hasta ese despacho llegó María Elena Damiano, la, digamos, inspiradora de una comisión pro jubilación de los docentes privados y, bueno, buscando precisamente la posibilidad de lograr el objetivo de la jubilación docente. Y bueno, allí, más que encontrar rápidamente la respuesta a la jubilación como docentes de los trabajadores de escuelas privadas, encontró una respuesta mucho más amplia que indudablemente tiene que ver con el ministro de Instrucción Pública perdón, de Justicia e Instrucción Pública, que era Belisario Gachepirán. Era el abogado de Perón cuando precisamente fue detenido en la isla Martín García y demás. Bueno, el abogado fue Gachepirán. Y bueno, la respuesta fue primero los docentes privados considerarse como trabajadores y lograr un estatuto. En ese momento, los grandes avances, los grandes logros en el mundo del trabajo se daba a través de los estatutos, el estatuto del peón de campo, el estatuto del ejecutante de música, en fin. Y entonces se pone como objetivo esto del estatuto del personal docente de las escuelas privadas. Y esto se da a través de una comisión que empieza a trabajar, por un lado, María Elena Damiano y sus compañeros y compañeras, y por otro lado, la Iglesia y otros sectores que tenían hasta ese momento propiedad de escuelas privadas, pero no estaba nada reglamentado. En 1947 esto tiene tratamiento en la Cámara de Diputados. Rápidamente esto es aprobado, para hablar claramente, de 158 miembros, creo que tenía la Cámara de Diputados, 109 tenía el peronismo en términos generales, los propiamente peronistas, más los radicales de la Junta Renovadora y otros más. Así que rápidamente eso fue aprobado y pasó al Senado. En el Senado había casi, digamos, un número unánime de 30 senadores que deberíamos tener. En aquel entonces eran solamente 2 senadores por provincia. Realmente habían asumido 28 porque Corrientes estaba intervenida. Entonces, de esos 28, 15 eran de origen radical, que habían votado a Perón Quijano, y 13 eran propiamente del Partido Laborista. Y es allí donde se empantana el estatuto del docente particular y queda un largo tiempo dando vuelta sin resolverse esa cuestión. Es allí donde María Elena Damiano vuelve al despacho de Evita y le dice: los senadores nos están trabando el objetivo y con eso nos están impidiendo ejercer nuestros derechos. Allí entonces Eva conversa con Gachepirán y va a Gachepirán y les da la orden de Evita. Entiendan ustedes en pocas palabras lo que eso significaba. A los senadores, tanto los propios del Partido Laborista como los aliados del radicalismo, que habían sido los que, teniendo mayoría, habían trabado la gestión en el Senado, y tras esa orden, allá en la postrimería, recuerden que el periodo de sesiones del Congreso de la Nación en esa época era del 1 de mayo al 30 de septiembre. En la última sesión de ese periodo ordinario, que empezó un 28 de septiembre y terminó el 1 de octubre, digamos, con esas maratónicas sesiones, se aprueba el estatuto del personal de las escuelas privadas. Allí es donde
Muchos empleadores abandonan sus escuelas porque deja de ser el pingüe negocio que era no pagar, pagar monedas o cosas así por el estilo. En ese estatuto nace la estabilidad, nace la equiparación de los docentes privados con los docentes estatales, nace el castigo a los empleadores que despiden sin causa y también el castigo a los empleadores que despiden por otras causas que no son las específicamente reconocidas por el estatuto, como son mal desempeño, incumplimiento de las funciones, en fin. Y un caso que, bueno, obviamente quedó totalmente superado por la realidad, por la economía, en fin, etcétera, etcétera, pero significaba un castigo para los empleadores que despedían en estas condiciones. Vuelvo a repetir, muchos empleadores abandonan las escuelas, de algunas se hace cargo el sindicato, luego lo va trasladando al Estado y empieza a propiamente ejercerse los derechos. Una institución importantísima para aquel momento, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, un órgano de participación en donde estaba el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores. No existían las paritarias en el país. Recién en 1953 se va a sancionar la ley 14.250, pero nosotros ya teníamos el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, en donde los docentes participábamos en la fiscalización, en el control de las escuelas, en el cumplimiento de este estatuto del docente privado y también resolviendo situaciones nuevas, resolviendo cuestiones que tienen que ver con las becas para los alumnos, resolviendo la creación de nuevas instituciones, en fin, etcétera, etcétera. Ese organismo de participación tan importante en 1947, repito, fue de alguna manera una suerte de anuncio o preanuncio de lo que después serían propiamente las paritarias. Pero para los docentes realmente revolucionarios, tengamos en cuenta que en aquel entonces no solo que no teníamos reconocidos nuestros derechos, sino que mucho menos la jubilación y poder participar en la definición de todo lo que tenía que ver con la política para la educación privada era muy importante. El Consejo Gremial tuvo el primer déficit. En aquel entonces, docentes, que eran dos, los representantes, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación, que en total son 6 los representantes, más el presidente, 7 y 2, 9, sobre 13, teníamos absoluta mayoría para definir las cuestiones con relación a los empleadores. Pero en 1955 el gobierno del general Perón fue derrocado y a partir de allí quedamos en absoluta minoría los docentes, los trabajadores, porque allí también están representados los no docentes o los asistentes escolares, quedamos en absoluta minoría porque el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo tenían una íntima alianza con los empleadores. El primer gran problema que tuvimos con el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que hoy ha quedado en desuso. Este gobierno, el de Alberto Fernández, ha sido el primer gobierno que no ha designado representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo para que no funcione el Consejo Gremial de Enseñanza Privada y sí funcione la paritaria nacional docente y sí funcione la paritaria específica para los docentes privados en igualdad de condiciones, trabajadores y empleadores, en un realmente progreso muy importante con relación a aquella vieja precursora comisión que se llamaba Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Por lo tanto, de aquí que Evita cumplió un rol muy importante y para los que tuvimos o tenemos el privilegio de leer las primeras actas en donde se ve esta relación entre Evita y María Elena Damiano, entonces presidenta
de la Comisión Directiva Nacional del SADOP, no se llamaba secretaria general, se llamaba presidenta. Realmente vemos la importante y la incidencia que tuvo Evita, no solo con relación al SADOP, que eso de por sí sería importante, porque es consolidar el instrumento de defensa de los derechos de los trabajadores, sino para los docentes privados en general, porque la sanción de este estatuto que se logró por el acuerdo entre trabajadores y empleadores, pero fundamentalmente por el impulso, la decisión y la acción concreta de Evita en el Congreso de la Nación para que se sancione, beneficiando a todos los trabajadores y trabajadoras, realmente nos da una pauta muy clara de lo que significó Evita en aquel entonces, de lo que significó Evita no solamente para la sanción, sino también para la ejecución, porque, bueno, los empleadores, bueno, la Iglesia concretamente, tenía fuerte influencia, como en mucho tiempo de nuestra historia, y entonces intentaba el cardenal Copelo, de aquel entonces el cardenal primado en la Argentina, intentaba que no se instrumentara el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, ni que se sancionara a los empleadores que despendían sin justa causa, ni, bueno, reconocieran los derechos y demás. Y fue así como Evita nuevamente interviene y ya entonces, digamos, de alguna forma le dice, y así está transcrito en un acta, le dice, no soy yo, es el general Perón. Entonces, queremos hablar con el general Perón, le dice María Elena Damiano. Y Evita lo lleva a estos hombres y mujeres, conducidos por María Elena Damiano, a hablar con Perón. Le llevan un obsequio, muy sencillo obviamente, obsequio que algunos de la generación del 89 en el SADOP, de los que retomamos el SADOP en el año 1989, pudimos ver porque alguien lo encontró tras la Revolución Libertadora a ese objeto y se lo devolvió al SADOP para que no quedara en la Casa de Gobierno un objeto que era de Perón, en definitiva. Bueno, en definitiva lo pudimos ver, lamentablemente se ha perdido eso, pero es un pequeño detalle de lo que significó Eva Perón. Y bueno, en esa audiencia Perón pone en funcionamiento el Consejo Gremial de Enseñanza Privada y comienza realmente a regir este estatuto del docente privado que para todos los trabajadores, sobre todo los trabajadores de aquella época, significó un hecho muy importante, muy significativo. Si Evita viviera, diría que aquello ha quedado atrás, que tenemos que seguir por más derechos, que tenemos que seguir luchando por la ampliación de derechos. Por eso creo que es muy importante recordar su acción, recordar su lucha, recordar su lealtad a los trabajadores y en este recuerdo reconocer lo importante que fue para los docentes privados en general y para el SADOP Eva Perón. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pequeño legado el que tenemos los docentes privados. Si Evita lo señalara, también podría decir muchas cosas de las patronales de hoy en día. Bueno, agradecerte, Julia, la posibilidad de poder compartir tu trabajo, tus investigaciones, todo lo que en el libro está muy bien expresado y otras tantas cosas que seguramente habrán surgido en ese proceso, poder compartir algo de eso acá con nosotros y con nosotras en este pequeño homenaje en que la recordamos a la compañera. Así que te damos la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Cecilia, el agradecimiento es mío, muy contenta a vos, a Pedro, muy contenta del espacio y de poder conversar hoy con ustedes en un sindicato, ¿no? Qué mejor que pensar a Eva desde un sindicato, ¿no?
es interesante, voy a contar un poco cómo fue la idea del libro y cuál fue la intencionalidad del libro, y a partir de eso, en todo caso, yo tiro algunas ideas y si después les parece, podemos intercambiar, porque me parece que también puede ser rico eso. De alguna manera, el origen del libro tiene que ver con eh, pensar por qué durante tanto tiempo se sostuvo, en algunos lugares se sigue sosteniendo, que peronismo y feminismo son dos movimientos que no tienen nada que ver. Que peronismo y feminismo parecen ir por carriles paralelos, como si fuesen las vías de un tren, ¿no? O que en todo caso tienen más puntos de tensión que puntos en común, ¿no? Eso estuvo instalado durante mucho tiempo, creo que sigue instalado en muchos sectores, pero en el último tiempo lo cierto es que está empezando a revisarse un poco esa idea. El libro tiene como disparador eso, el libro se publicó en el 2019, en el año del centenario del nacimiento de Eva, que siempre de alguna manera las efemérides, y las efemérides redondas, ¿no? Cuando se cumplen 100 años, 200 años, de alguna manera se convierten en una excusa para repensar ese hecho, ese personaje histórico, ¿no? Y nos parecía, y hablo en colectivo porque fue un libro conversado, la idea fue bastante conversada con la gente de la editorial, que es Futurock, nos parecía interesante proponer una nueva lectura de Eva Perón desde el presente, desde el siglo XXI. Desde un presente de un siglo XXI, avanzado ya el siglo XXI, que está completamente atravesado por los feminismos, vamos a decirlo en plural, ¿no? Los feminismos. Los feminismos que vinieron a sacudir cómo pensamos nuestra vida cotidiana, las prácticas más menores, pero también cómo pensamos el pasado. Siempre que se mira al pasado, siempre que se piensa la historia, se lo hace desde un presente, con las preguntas, con los problemas, con los paradigmas que habitan en ese presente. Bueno, este presente avanzado del siglo XXI, de alguna manera, está permitiendo una relectura del pasado y de nuestra historia también en clave de género. No sé si a ustedes les pasó de que ahora, últimamente, en los últimos años, ante cada efeméride, 25 de mayo, 9 de julio, están empezando a aparecer personajes históricos que de pronto, por lo menos yo cuando fui chica y fui a la escuela, no aparecían tanto, ¿no? Juana Zurduy, bueno, diferentes mujeres que van apareciendo en las narraciones que hasta hace mucho no aparecían, ¿no? Entonces, de nuevo, me parece que está habiendo en los últimos tiempos una relectura de nuestro pasado, de nuestra historia, con nuevas preguntas y nuevos problemas para plantearle a ese pasado. Y nos parecía que era un buen momento para plantear una relectura y una nueva narración sobre nada más ni nada menos que debe ser la figura histórica más importante de nuestra historia, o más importante, aquella que fue más resignificada, ¿no? Eva tuvo muchísimas resignificaciones, relecturas a lo largo del tiempo, y lo digo de esta manera, debe haber pocas figuras de nuestra historia que tengan la capacidad de hablar con diferentes presentes, ¿no? Eva Perón da la sensación que dialoga con diferentes presentes. En los 70, con la lectura que hace Montoneros de Eva Perón, en los 90, con la película de Madonna, bueno, y así podríamos mencionar varias más. La sensación es que Eva Perón sigue hablando de alguna manera, ¿no? Sigue hablando y sigue teniendo cosas nuevas para decir en cada presente. Y de alguna manera, el disparador del libro es previo. Yo trabajé un tiempo en un archivo, en el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, es el archivo de Canal 7, la televisión pública y de Radio Nacional, y trabajando en ese archivo, sería año 2014, 2015, me tocó digitalizar un discurso de Eva Perón que ella da en diciembre del 46. Decía Pedro, 4 de junio del 46, asume Perón, es decir, muy pocos meses después, con lo cual es una Eva Perón muy joven y que es uno de sus primeros discursos en público. Se nota que está empezando a dar discursos en público porque en el discurso se la escucha tartamudear, se la escucha nerviosa, que se confunde, que va y viene. El discurso está colgado en YouTube, si lo quieren escuchar es muy bonito, es una Eva de una voz más aguda, ¿no? Diferente a la grave ya, más de enferma, digamos, de a partir del 51 en adelante, ¿no? Y en este discurso Eva lo da frente a trabajadores y trabajadoras de la industria textil, que como sabemos es una industria que tiene
generalmente suele tener en su mayoría mujeres. Y Eva Perón ahí dice, anuncia la importancia de que se sancione una ley de sufragio femenino. Hasta ese entonces las mujeres de nuestro país no tenían habilitado el voto y por ende no eran consideradas sujetos políticos. Dice eso, pero también dice otras cosas. Le pregunta, una pregunta retórica, dice Eva Perón, ¿por qué a igual rendimiento hombres y mujeres cobramos diferentes salarios? Y yo recuerdo que cuando digitalicé ese discurso y escuché eso, año 2014, 2015, dije, wow, ¿no? Que Eva Perón se esté preguntando eso en 1946, ¿no? Que en muchos lugares sigue siendo una deuda hoy, ¿no? Yo estudié historia, yo soy profesora de historia, y recuerdo que en los estudios que yo había cursado, en los libros que yo había leído, no había encontrado en ninguno un análisis, una narración de una Eva Perón donde se pudiera ubicar esta preocupación por la situación de las mujeres en particular, ¿no? De las mujeres cobrando menos que los hombres, las mujeres trabajadoras. No, siempre había leído otras Evas, la Eva de la Fundación, Eva Perón, la Eva más santa, que se armó después, la bandera de los humildes, la del vínculo con los sindicatos, la de compañera de Perón como primera dama. Pero había una arista que había quedado de lado, que había quedado más marginada de las narraciones y de la figura de Eva Perón. Y claro, yo fui con esta inquietud, ¿no? De si este discurso era una pieza aislada de la vida y de la obra y de los otros discursos de Eva Perón. Eva Perón se había despertado ese día con esa inquietud y la dijo ahí y punto. O si por el contrario era la punta del iceberg, un iceberg. Y efectivamente era la punta de un iceberg. Porque no era una pieza suelta, esta preocupación de Eva respecto de las mujeres trabajadoras en particular. Puse la lupa en esos años, entonces, los años del primer peronismo, para ver qué había pasado con las mujeres durante esos años. Si habían sido años de retroceso, si habían sido años de estancamiento, si efectivamente se puede sostener que peronismo y feminismo no tienen nada que ver. Bueno, me interesaba ver si había algo de los hechos, de los datos de esos años, que pudieran corroborar esa hipótesis, que el peronismo no hizo nada por las mujeres, o que si hizo fue para empeorar su situación. Y lejos de encontrarme con esto, me encontré con que durante esos años se da un fenomenal, un excepcional avance para las mujeres, que incluso va a ser excepcional en el mundo la experiencia de la Argentina respecto de las mujeres de esos años, ¿no? Voy a mencionar, se podría decir varias cosas por qué durante esos años hay avances para las mujeres. Nos llevaría mucho tiempo. Yo en el libro traté de condensar algunas de estas ideas. Voy acá a tirar dos que me parecen que quizás son las más contundentes, las más representativas. Por un lado, la ley, ¿no?, de la que veníamos hablando, la ley 13.010, la sanción de la ley 13.010 en 1947, ley que se suele decir como ley de sufragio femenino, y está mal llamarla ley de sufragio femenino, porque si la llamamos así, la estamos reduciendo únicamente al voto. Y en verdad es una ley que se llama Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres. ¿Por qué? Porque además de equiparar derechos respecto del voto entre hombres y mujeres, esta ley permite algo más, fundamental en esta experiencia, que es que además de votar, las mujeres tengan la capacidad de ser representantes políticas. A partir de esta ley, las mujeres pueden ser diputadas, senadoras, gobernadoras, intendentas, el cargo que quieran, al igual que los hombres. Y esto es importante, ahora vamos a ir a eso y voy a tratar de explicar por qué esto es tan contundente de esta experiencia. A partir de esta ley, fines del septiembre del 47 se promulga. Eva Perón crea a mediados del 49, un año y medio después, el Partido Peronista Femenino. Un partido que es clave también, excepcional. ¿Excepcional en qué sentido? No había, en la historia argentina, diría casi en el mundo, experiencia de un partido único de mujeres, conducido, pensado, armado, protagonizado por mujeres.
Hasta ese momento, aquellas instituciones que querían integrar de alguna manera a las mujeres creaban una rama, el socialismo, ¿no? El Partido Socialista había creado una rama femenina a comienzos del siglo XX. En el peronismo la decisión es otra y es bien simbólica. Crean un partido en igualdad de condiciones, partido de hombres, partido de mujeres. No es una rama a modo de una nota al pie, digamos, ¿no? Es un partido propio, con conducción propia, con normas propias, con lógicas propias. Y es un partido que es interesantísimo. ¿Qué es este partido? No contenta Eva Perón con la sanción de la ley, con el texto escrito de haber otorgado los derechos políticos a las mujeres, crea la herramienta política para volver concretos, para volver materiales, para volver efectivos, diría el peronismo, esos derechos. ¿A qué se dedica el Partido Peronista Femenino? Fundamentalmente, en el primer tiempo, a colaborar en el proceso de empadronamiento. Había que crear un padrón nuevo para las siguientes elecciones que iban a ser en el año 51, las primeras elecciones nacionales en que votan las mujeres de nuestro país. Había habido antes casos en algunas provincias, San Juan por ejemplo, pero elecciones nacionales son a partir de 1951. Crear un padrón nuevo que incluya a todas las mujeres del país, entregarles la libreta cívica, las mujeres no tenían libreta cívica, y capacitarlas. ¿Qué quiere decir capacitarlas? Enseñarles lo que es un cuarto oscuro, lo que es una urna, cómo se vota, qué se vota, ¿no? A eso se dedica el Partido Peronista Femenino a partir de 1949. Partido que tiene un armado interesantísimo, ¿no? Eva elige 24 delegadas, una por provincia, para que desarrollen el partido a nivel provincial, delegadas que tienen a su cargo subdelegadas, que tienen porciones de territorio más pequeñas a cargo, municipios, departamentos, pueblos, con la idea de llegar a una penetración capilar, ¿no? Una penetración territorial muy capilar, que no quede mujer de ningún pueblo sin empadronar, sin entregarle la libreta cívica para que pueda votar en las elecciones del 51. Es una herramienta política que busca fundamentalmente politizar a las mujeres, incorporarlas a la política. Se cree que, para que se den una idea de lo masivo, se cree que hubo alrededor de 3.600 únicamente subdelegadas. 3.600. 3.600 unidades básicas por todo el país, únicamente del Partido Peronista Femenino, ¿no? Rápidamente cobró una masividad enorme este partido. ¿Y por qué decía antes que es fundamental la otra parte de esta ley? Porque justamente las elecciones de 1951 son las primeras que permiten no solamente que las mujeres voten, sino que las mujeres vayan en las listas. Que haya candidatas mujeres, que haya mujeres representantes políticas. En 1951, 11 de noviembre, es la primera elección. 2 partidos políticos en esa elección, por la cantidad de votos que recibían, podían entrar legisladores. El radicalismo decide en esta elección no llevar mujeres en sus listas. En ese momento el radicalismo tenía permitido para las mujeres dentro del partido únicamente tareas de propaganda. Todavía no tenían permitido tener otro tipo de participación dentro del propio partido, ¿no? Entonces, esto hace que convierta al peronismo en el único partido político que ingresa legisladoras mujeres a partir de la elección del 51. Hay un ejemplo que a mí me gusta siempre dar porque me parece que es muy gráfico, que es muy representativo. Chile saca una ley de los derechos políticos de las mujeres más o menos en el mismo momento que nosotros. La primera vez que las mujeres chilenas van a las urnas, entra una legisladora al Congreso de Chile. En la Argentina, ¿saben cuántas legisladoras entran en la elección de 1951? Entran 109, entre Congreso Nacional y legislaturas provinciales. Y lo que pasaba en ese entonces en el mundo respecto de la participación política de las mujeres y la capacidad de ser representantes políticas estaba más cerca del caso de Chile que lo de la Argentina. Lo de la Argentina es una excepción absoluta, es realmente muy excepcional en el mundo en ese entonces, y es una excepción para la propia historia argentina. ¿Por qué digo esto? Por supuesto que antes no hubo eso, básicamente no había una ley que las habilitara a ser representantes políticas, pero tampoco lo va a hacer después. Pedro marcaba antes lo que significó el 55 en muchos aspectos para la vida política
de nuestro país, lo cierto es que el 55 también significó algo muy contundente respecto a esta experiencia. Miren, tengo el número acá, siempre me llevo el grafiquito porque me parece que es muy elocuente la cifra. Para 1950, estas elecciones 51 son la primera vez que votan las mujeres y que entran 109 legisladoras. Las siguientes elecciones legislativas son en el 54. Vuelven a entrar más mujeres, se acrecienta el número. Antes de que llegue el golpe de Estado del 55, en el Congreso Nacional había más del 20% de mujeres. Las mujeres representaban más del 20%, creo que la cifra es 22 y pico, 23 y pico. Todas ellas del Partido Peronista Femenino, porque el radicalismo seguía sin llevar mujeres en sus listas. Cuando llega el golpe del 55, el número de mujeres en la Cámara de Diputados pasa a ser del 2%, y en senadores, 0. Y ese número mínimo, en su mínima expresión, se va a mantener en el tiempo. Crece un poco en el 73, 74, pero no llega, creo que eso es 10%, un poco menos del 10%, y excede el número que había en el 55 recién a fines de la década de los 90, es decir, 40 y pico años después, y en ese entonces excede ese número gracias a la ley de cupo, que se sanciona en 1991, que obliga a los partidos políticos a llevar el 30% de mujeres en sus listas. A mediados del siglo XX se logra ese fenomenal número sin necesidad de ninguna ley. Solo por el enorme impulso que le da Eva Perón, que le da el Partido Peronista Femenino, al ingreso de la mujer en la política. Y es interesante que una vez que estas mujeres ingresan al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales, no las mandan a las comisiones de los temas clásicos de mujeres. Ustedes vayan a la salud, a la educación, ¿no? Que es donde generalmente nos mandan a las mujeres. Hay mujeres en las comisiones de economía, de relaciones internacionales, hay mujeres discutiendo en absolutamente todas las comisiones, integrando todas las comisiones. Dos cosas quiero decir respecto de esto. La primera es que esto que hicieron estas mujeres, esta fenomenal experiencia de avance en la política de estas mujeres, no lo hicieron sobre un camino de rosas. No fue un camino sencillo. Y señalo esto porque hay autores, por ejemplo, Félix Luna, lo menciono porque es quizás más conocido, porque tiene toda una trayectoria interesante. Él dice, naturalmente esta ley ya iba a salir, la 13.010, ¿no? Como de alguna manera como quitándole la importancia que el peronismo haya sancionado esta ley. Lo cierto es que había muchas resistencias al avance de la mujer en la política. Para que se den una idea, tiro algunos ejemplos. Cuando se discute la ley 13.010 en el Congreso, en 1947, había mayoría peronista en ambas cámaras, como señalaba antes Pedro. Es muy interesante la escena porque son todos hombres discutiendo derechos de mujeres, ¿no? Y había sido la ley, el proyecto de ley había bajado desde el propio Perón. Es decir, Perón desde el 44 venía diciendo que era necesario que las mujeres obtuvieran sus derechos políticos. Entonces, esta ley venía tan desde arriba, venía del propio Perón, que esta ley se sabía que iba a salir. Sin embargo, en las dos cámaras se dieron discusiones. Discusiones en donde, por ejemplo, se llegó a decir que la mujer tiene el cerebro más chico y que por ende no está capacitada para la racionalidad política porque su cerebro está dominado por las emociones. Y esto que parece hasta risueño es un clima de época. Si se revisan declaraciones de dirigentes desde del abanico político más amplio, desde comunistas, socialistas, radicales, peronistas, todos los dirigentes políticos, y si se quiere incluso de muchas mujeres de esos espacios políticos, el clima de época decía que la mujer naturalmente nació para ser madre y ama de casa o estar en el hogar. En este clima de época es que estas mujeres tuvieron esta experiencia enorme, que implicaba, entre otras cosas, sacarle horas al trabajo en el hogar para dedicárselo a la vida pública, para dedicárselo a la vida política. Muchas de estas primeras militantes, primeras legisladoras, contaron tiempo después que, por ejemplo, tuvieron que separarse de sus compañeros porque no entendían que una mujer dedicara horas de su vida
en lugar de dialogar, en lugar de a su pareja, en lugar de su familia, a la cosa pública, a la vida pública. Y no solamente eso, otro ejemplo más les doy. Ante las elecciones de 1951, el gobierno saca un institucional, un video que se proyectaba antes de las películas, de los cines. Todavía la televisión no era un medio masivo. El institucional se llama La mujer puede y debe votar. También está en YouTube, es una pieza bellísima, se la recomiendo muchísimo, sirve mucho para dar clases, lo he hecho. Es una pieza de 8 minutos, más o menos, tiene la mitad ficción, la mitad documental. La parte de la ficción recrea la escena de una familia en donde una mujer le dice, ah, no, yo no voy a votar, eso es cosa de hombres, ¿no? Y aparece otra mujer, luqueada muy evita, rubia, con rodete, y le baja línea, ¿no? Y le dice, no, sí, las mujeres tenemos que votar por esto, esto y otro, ¿no? ¿Por qué marco lo de este institucional? Porque efectivamente el gobierno tuvo que hacer una campaña porque efectivamente había muchas resistencias a que las mujeres participaran en la política, por parte de hombres y por parte de mujeres, que veían a la política como un terreno de hombres, como algo que no les pertenecía. Muchas de estas delegadas que Eva convoca para que armar el partido se resisten, o para ser legisladoras, las dos cosas. Cuando Eva las llama, se resisten, no es nuestro ámbito, no sabemos cómo se hace, y Eva las tuvo que convencer. Esto lo cuentan ellas mismas, muchas de ellas, ¿no? Entonces, marcar esto, ¿no? Las resistencias que tuvieron que vencer para hacer esto que hicieron. Fuera del peronismo y resistencias también hacia el interior del movimiento muchas veces. Lo cierto es que estamos en días de cierre de listas, ¿no? Estamos como con la rosca todavía medio encima, así que me voy a permitir decirlo de esta manera. Eva Perón dio una rosqueó hacia el interior del movimiento, ¿para qué? Para que en la elección del 51 haya mujeres en las listas. No solamente haya mujeres en las listas, peleó el porcentaje, cuántas mujeres iba a poder meter el peronismo. Es una disputa que encarna Eva Perón en esta elección, que lleva adelante Eva Perón, que da hacia el interior del movimiento. Y no solamente cuántas mujeres iba a haber en la lista, sino qué posiciones iba a tener en las listas, es decir, que no sean candidatas testimoniales. Poner mujeres porque queda bien poner mujeres. Las puso en los lugares donde sabía que entraban. Todas las mujeres que pusieron en las listas entraron. Las 109 que puso en las listas, las 109 entraron. Una cosa más. 1951, este año se cumplen 70 años de esa elección, importantísima elección. También se cumple 70 años de otra disputa que dio Eva Perón, otra disputa política que dio Eva Perón, y perdón, entre paréntesis, antes de seguir con eso. Estamos hablando de una mujer disputando política y disputando poder a mediados del siglo XX, cuando las mujeres todavía no habían votado nunca. Esto es parte también de lo enormemente contundente y radicalizada que es la experiencia de Eva Perón. No hay en el mundo una mujer que haya tenido una construcción política a mediados del siglo XX. Estamos hablando de una mujer que construyó y disputó poder. Marisa Navarro, que es una de las grandísimas biógrafas de Eva Perón, debe haber escrito la mejor biografía de Eva Perón, muy documentada, muy fundamentada, dice algo así como: Eva Perón construyó un poder similar al de Perón. Los diferenciaba que uno era presidente y la otra no, pero el poder que construye Eva es enorme. Y la disputa que da Eva Perón, otra disputa que da Eva Perón, pero que en esta encuentra un límite, a diferencia de lo que pasó con las legisladoras mujeres, que le va muy bien en esa disputa que emprende, es la de su candidatura. La candidatura a la vicepresidencia es una candidatura que Eva Perón alimenta, busca, por lo menos desde a partir de 1949, cuando se reforma la Constitución y se sabe que Perón va a ir por la segunda presidencia. Desde aquel entonces se está pensando quién va a acompañar a Perón en esa fórmula, y Eva Perón, alimenta su propia candidatura. Ella quería ser vicepresidenta. Y sin embargo, no lo pudo ser. Se supo decir durante mucho tiempo que tenía que ver con que ella estaba enferma, se supo decir durante mucho tiempo que tuvo que ver con el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que tenemos que hacer una relectura también de esa no posibilidad de llegar a un lugar tan alto como nada más ni nada menos que una vicepresidencia. Marisa Navarro, nuevamente, esta biógrafa tan interesante, dice un contrafáctico, ¿no? Contrafáctico interesantísimo. Dice: si Eva Perón hubiese sido hombre,
no hay dudas de que la vicepresidencia hubiese sido de ella. ¿En qué sentido? En el sentido de que la construcción de poder y política que había hecho Eva Perón hasta 1951 era tan grande que por supuesto le correspondía una vicepresidencia. Pero Eva Perón era mujer. Quijano, que es el vicepresidente que finalmente queda en la fórmula, muere en abril del 52. Es decir, ya estaba enfermo, ya estaba muy viejo Quijano. Es decir, el argumento de la enfermedad no cierra tanto, ¿no? Finalmente, volver a esto, ¿no? Si fue una experiencia tan contundente, si fue una experiencia tan rupturista, si fue una experiencia colectiva, muy masiva de mujeres avanzando en la política, como nunca en la historia argentina, como nunca en el mundo para ese entonces, porque es una historia que ha permanecido durante tanto tiempo sin tener relieve, sin estar en primer plano de las narraciones. ¿Por qué todavía en el presente estamos intentando desocultar esta historia? Es una pregunta enorme y es una pregunta difícil de responder, no voy a poder responderla yo hoy. Sí quiero tomar nuevamente el golpe de Estado del 55, ¿no? Nuevamente ese golpe de Estado tan tremendo que se inauguró nada más ni nada menos que con una enorme masacre que generó más de 300 muertos, ¿no? Y que a veces lo pasamos como, bueno, los bombardeos, bueno, arrancó así ese golpe de Estado, y a veces da la sensación que lo que sucede en la Argentina a partir del 76 es tan terrible, tan horroroso, que lo previo nos parece casi menor, ¿no? Me parece que hay que devolverle a la dictadura que comienza en 1955 todo lo dictatorial, todo lo autoritario, todo lo represivo que fue. El 55 sabemos, Aramburu y Rojas, después del breve pasaje de Lonardi, lo dicen explícitamente, venimos a desperonizar al país, ¿no? El decreto 4161 que prohíbe tan solo mencionar la palabra Perón, Eva Perón, la proscripción misma, ¿no? Es esa voluntad de desperonizar al país. Tiene un ensañamiento particular respecto de las mujeres que tuvieron esta experiencia. Por supuesto, lo que hacen con el cuerpo de Eva es un gran símbolo de eso, ¿no? Un disciplinamiento que no se pudo imponer en vida, se quiere imponer con ella muerta. Hay un cuerpo desaparecido en la Argentina 20 años antes, ¿no? Hay un cuerpo desaparecido, a Eva se la entierra en Italia bajo otro nombre. Nadie sabe dónde está, o solamente un grupo pequeño de dictadores sabe dónde está. La gran mayoría de las primeras legisladoras de las que estamos hablando, a partir del golpe de Estado de 1955, van presas. Muchas de ellas por más de 2 años, acusadas de traición a la patria, por el solo hecho de haber sido legisladoras del peronismo. Muchas de ellas no pueden volver a ejercer su profesión previa. Y no solamente eso, sino que la documentación del Partido Peronista Femenino es saqueada, es quemada, se pierde. Hoy, si alguien quiere narrar una historia del Partido Peronista Femenino, hay poquísima documentación. No hay casi documentación de este partido. Casi como si el disciplinamiento que se impuso en 1955 sobre estas mujeres hubiese buscado que esta experiencia no se legara, no sea narrada, no se herede. Hay un silencio impuesto sobre esta experiencia a partir de 1955. Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires hay un barrio en Puerto Madero donde son todas calles con nombres de mujeres, ¿no? Están los nombres de Julieta Lanteri, de todas las primeras sufragistas, de Alicia Moro de Justo, de Victoria Ocampo incluso. No hay calles con los nombres de las primeras legisladoras. Les digo más, de las diputadas y las senadoras nacionales sabemos algo, sabemos sus nombres, sabemos algo de su vida. De las legisladoras provinciales, hay provincias enteras que no saben los nombres de sus propias legisladoras, primeras legisladoras mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente hay un silenciamiento, hubo una invisibilización de esta experiencia que todavía hoy permanece en muchas zonas de nuestro país, que todavía permanece y que como un trabajo de hormiguita, porque además contamos con la desgracia que muchas de ellas, la gran mayoría de ellas ya falleció, y quienes no fallecieron tienen problemas de memoria, con lo cual
Es difícil reconstruir de manera oral esto, de la documentación, decíamos recién, se fue perdiendo, se saqueó esa documentación, con lo cual es una historia todavía muy difícil de reconstruir, pero es una tarea que nos tenemos que dar, es una tarea que hay que emprender, con trabajo de hormiguita, ¿no? de mucho trabajo artesanal, de mucho trabajo incómodo, pero es un trabajo que hay que hacer, el de recuperar estas historias, porque como decíamos antes, de alguna manera, son mujeres que hicieron lo que hicieron teniendo que vencer muchas resistencias, les costó mucho hacer lo que hicieron y se les impuso un enorme castigo por el solo hecho de haber ingresado a la política, de haber militado políticamente, de haber tenido una ideología política particular que era la peronista. Entonces, bueno, quería señalar esto por acá y en todo caso abrir a la conversación, al intercambio, si les parece, si están de acuerdo. Acá estamos. Les propongo, se me escucha así. Les propongo que si alguien quiere hacer alguna pregunta, la escriba por chat y entonces así podemos leerlas y quien quiera contestar, o Julia o Pedro. Nos abriste un montón de cosas, Julia, ¿no? Para seguir pensando, como un millón de cosas para disparar y seguir profundizando. Realmente la figura de Evita es muy interesante por el lado que la mires, ¿no? Desde lo feminista y lo que impactó en ese movimiento popular que gestó el peronismo, ¿no? Así que realmente son muchísimas las aristas para seguir conversando. Mientras alguien va pensando algo, si quieren preguntar, yo quiero agradecer algunas presencias. Hay varias mujeres que están siendo candidatas, para hacer honor a lo que venís conversando, Julia. Bueno, están en Garamo, estaba Patricia Muñer, agradecemos a María Correa de ATE, a Cintia Miñone del Sindicato de Prensa, al compañero Guillermo Adel de Rosario, a José Luis Casares de SADOP Nación, agradecerle a Claudia Romano también, que siempre estuvo colaborando con un montón de cuestiones en donde apelamos también a la historicidad de nuestras luchas para buscar papeles ahí en el ministerio, y bueno, estamos convencidos desde SADOP que poder historizar este presente es una gran tarea que tenemos como educadores, ¿no? Para poder resignificar todo el tiempo el contexto actual. Así que mientras aparece hablando la de pregunta, candidatas, sí. yo quisiera destacar y saludar la presencia aquí de dos candidatas más, de Silvia Arévalo, candidata a concejal de Villocampo, y de Fabiana Mordassini, también candidata a concejal de su ciudad de Román. Vamos las mujeres, muy bien. Acá el compañero Jorge Fernández preguntaba por chat, que llegó en forma directa. Para vos, Julia, una pregunta: ¿cómo relacionarías la figura de Evita con la de Cristina? Creo que sin dudas la aparición de Cristina Kirchner, primera mujer electa, doblemente electa para la presidencia, sin dudas es parte de lo que al comienzo de la conversación decía como parte de aquellos movimientos que en el siglo XXI nos permitieron mirar el pasado de otra manera, ¿no? El hecho de tener una mujer como Cristina, ¿no? En parte también, como lo decía antes de Eva, que construye poder, que disputa poder, que genera el amor, el odio, que despierta Cristina, sin dudas nos permite ir hacia el pasado con esas preguntas, ¿no? Creo que hay algo de esa aparición tan fuerte, tan contundente de Cristina Kirchner para la política, para nuestra sociedad argentina, que es parte de ese movimiento que decía, que me parece que de alguna manera sacudió este siglo XXI y nos permite ir hacia el pasado con nuevas preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene mucho que ver, me parece, de alguna manera,
nos permite ver, por ejemplo, en el pasado, a mujeres con capacidades de dirigentes políticas, ¿no? Que de alguna manera me parece que eso es lo que estamos narrando de Eva Perón, ¿no? Su rol como dirigente política, una mujer que construye y disputa poder, ¿no? Esa es, me parece, lo que devuelve la imagen de Eva Perón de esta historia del Partido Peronista Femenino, una mujer que arma un partido político de cero y que conduce a miles y miles de mujeres en el proceso de nada más ni nada menos que su incorporación por primera vez en la historia a la política. Entonces, yo señalé tanto esto de la disputa de poder que da Eva, porque efectivamente me parece que son mojones que lo que van mostrando es una flor de dirigente política en Eva Perón, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera esta relectura que estamos haciendo de Eva y del pasado en general en esa clave tiene mucho que ver con la figura de Cristina Kirchner, sin dudas. Y después otra cosa más, digo rapidito y ya paso, si uno desmenuza la estructura argumental del odio a Eva Perón, si se va al nudo, al núcleo de la cuestión, digamos, de ese nudo argumental, no es tan distinto del núcleo argumental del odio a Cristina. Por supuesto que son diferentes, pasaron 70 años en el medio, hay cosas diferentes seguro. Ahora, hay una estructura argumental que es prácticamente la misma. Y eso, podríamos estar hablando de esto mucho rato, ¿no? Pero me parece que eso como disparador. María Elba dice, el golpe militar tuvo un impacto en la construcción colectiva en la política, sin duda. Este es el primer paso, visibilizar lo silenciado. Y si hoy Eva nos sigue hablando, es porque las mismas estructuras persisten. A mí un comentario, también es muy interesante ver lo que sucede después, ese odio ya desatado, ¿no? Con el cadáver de Evita, ¿no? Tremenda figura que ni muerta va a poder descansar, y ese solo indicio de no saber dónde puede estar y lo simbólico que encierra la figura de ella, todo ese derrotero que hace el cadáver de Evita es también como para hacer un análisis de las marcas que dejó en la sociedad de ese momento, ¿no? Bien, Nadia quería compartir una reflexión. Nadia, ahí te estoy mandando la solicitud para que actives tu audio. Ahí estoy. No, me quedé pensando en lo que decía Julia, en esto de lo que trata de hacer con el libro, que ya me lo voy a comprar, ya lo quiero leer, del peronismo como movimiento y los feminismos, ¿no? Se te apagó el micrófono, Nadia. Te silenciaste, ahí te mando de nuevo la solicitud. Ahí estás, a ver. Ahí estoy. Perfecto. Que me quedé pensando, cuando fui al primer encuentro nacional de mujeres, que me parece que fue 2015 por ahí, que fui con Roche, que está por ahí, ir a ciertas asambleas con la remera de Cristina o de Evita era como muy provocador para ciertos sectores de compañeras, digamos, y nos costó entender mucho que tenía que ver esta agresión con ser peronista y también feminista, con otros sectores de otros movimientos mujeres, digamos, dentro del movimiento mujeres con otros partidos, digamos. Y yo no sé, muchas veces pienso que tiene que ver con que se nos objeta cosas que tienen que ver con nuestro movimiento particular, que es el peronismo, con lo vertical, con, no sé, parte de la rosca política y demás, pero nos llamaba mucho la atención como en un encuentro nacional de mujeres, ir a ciertas asambleas de debate con la remera de Evo de Cristina era foco de mirada y de crítica, como que no estábamos habilitadas a hablar, digamos. Y está buena toda la reflexión que hace Julia para poder pensar el por qué no pueden juntarse, digamos, hay mucha historia silenciada en esto de todo lo que pudo hacer Evita aportando al movimiento peronista para con las mujeres, digamos. Eso, nada más.
Ahí Sí, estamos. está buenísimo, Nadia, lo que traes, porque efectivamente es así, ¿no? Se ha sostenido mucho durante mucho tiempo eso, ¿no? Y creo que efectivamente hay varias cosas, podría decir, voy a tratar de hacerlo sintético. Primero que efectivamente hay algo de la figura de Eva que incomoda a ciertos sectores del feminismo, a ciertos feminismos, digamos, ¿no? Es una figura incómoda que no saben muy bien cómo se digiere a Eva Perón, ¿no? Digo, yo he visto historias enteras del feminismo en la Argentina que pueden narrar una historia del feminismo sin darle un solo lugar a Eva Perón, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, es una figura incómoda porque por varios motivos. Entre otros, se me ocurre rápidamente decir que Eva Perón, dentro del género, genera un cruce con la clase. Es decir, para Eva Perón no se puede hablar de las mujeres en su totalidad. Para Eva Perón hay que hablar de las mujeres trabajadoras, de las mujeres humildes, frente a las mujeres oligarcas, ¿no? Es decir, para Eva Perón la clase y el género son algo que no pueden pensarse de manera desentramada, ¿no? Y eso me parece que genera alguna incomodidad para un feminismo más liberal, para un feminismo que se cree más apolítico, digamos, ¿no? Que le gusta creer que es un movimiento que no tiene nada que ver con lo ideológico partidario. Eso por un lado. Y después, por otro lado, también decir que, rápido lo digo, Eva Perón discute, no explícitamente, pero tiene una discusión, un debate ideológico con las feministas de la primera mitad del siglo XX, sin dudas, con Victoria Ocampo, con Alicia Moreira Justo, discute, sin duda. ¿Por qué? Y bueno, estas son mujeres, Marisa Navarro las llama así, feminismo letrado. ¿Qué quiere decir letrado? De clase media para arriba, clase alta, ¿no? Las mujeres que podían acceder a los bienes culturales en la primera mitad del siglo XX. Una condición de clase muy marcada, ¿no? Y estas mujeres que durante décadas pelearon por la sanción del voto femenino, cuando es Perón el que propone la sanción de esta ley, se oponen a la sanción de esa ley. Es decir, aquello por lo que habían peleado durante décadas, se oponen, ¿por qué? Porque era un gobierno peronista el que lo iba a sacar. Entonces, privilegiaron su posicionamiento ideológico, el ser antiperonistas, que el motivo del feminismo. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente Eva Perón va a estar discutiendo con estas mujeres, sin hacerlo de manera directa, pero van a estar discutiendo. Pero la discusión es política, no por el feminismo. La discusión es ideológica, es de clase, no por el avance o no de las mujeres, de los derechos de mujeres. Sí a Eva Perón le interesa nuevamente, ¿no? Este feminismo de la primera mitad del siglo XX no lo va a lograr interpelar a las mujeres, a las amas de casa, a las trabajadoras, a las humildes. Es Eva Perón la que hace esa interpelación. Es Eva Perón la que las convoca, ¿no? Entonces ahí también hay una ruptura respecto del sujeto político al que se está pensando, al que se está convocando. Entonces me parece que muchas veces, con prejuicio, se dice Eva Perón porque lo seguía Perón, era machirula, era patriarcal, porque tenía un conductor que era un hombre, o porque sacan una frase descontextualizada de un discurso o de la razón de mi vida, entonces te dicen, tomá, acá está la respuesta a que Eva Perón es conservadora. Bueno, no, es mucho más complejo que eso, hay que analizar, hay que historizar, hay que poner en contexto, hay que pensar el feminismo siempre entramado con la política y con la ideología, ¿no? Me parece que cuando se empieza a armar el escenario de toda esa historia va quedando un poco más claro que Eva Perón es verdad que tiene muchas alusiones críticas al feminismo, a los feminismos diferentes, pero también es cierto que en un pasaje de La razón de mi vida dice necesitamos un feminismo moderno, ¿no? Es decir, es complejo la discursividad del peronismo, no es directa, no es lineal, en este aspecto y en todos, ¿no? O sea, está ese famoso chiste de cómo le explicás a un europeo, a un norteamericano qué es el peronismo, ¿no? Y tiene su complejidad nuestro movimiento, ¿no? Bueno, respecto a esto también, es complejo, pero estudiándolo, leyendo, se va desentramando un poco mejor, me parece. Creo que en ese sentido hoy poder poner el feminismo en plural y hablar de los feminismos ya empieza a saldar un poco esas disputas, ¿no? Que en realidad, como vos decís, son ideológicas, ¿no? Es la oligarquía o la intelectualidad frente a la clase popular. Y esos cruces, la interseccionalidad que permite también ver de manera compleja los feminismos en este presente, ¿no? Julia, más que agradecerte,
realmente interesantísimo todo lo que pudimos compartir. Y te cuento que en Santa Fe tenemos un espacio en SADOP que se llama el Solar de las Artes, que es un centro político y cultural donde acostumbramos a hacer charlas, presentaciones de libros, ciclos, así que seguramente te vamos a estar invitando para hacer esencial a alguna propuesta vinculada con todo lo tuyo. Así que dejamos abierto el espacio con una copita de vino, porque es bar también, así que ahí seguramente hay muchos acá, muchas caras que son habitué de ese espacio también. Pero sin duda que esta posibilidad de poder profundizar la figura de Evita para los trabajadores y las trabajadoras del ámbito de la educación y de muchos otros ámbitos que aportan a esta construcción política del campo popular, bueno, nos abre muchas aristas para seguir reflexionando y seguir profundizando esta militancia en este contexto complejo y difícil que nos toca hoy vivir. Pedro, si querés cerrar. Es una cerrar este ámbito, esta charla tan interesante. Bueno, sí, agradecer nuevamente a todas, a todos, particularmente a las que vos mencionabas, de las compañeras que son candidatas, y bueno, seguir pensando en cómo individualizar, encontrar y de alguna manera visibilizar a estas compañeras que en otro tiempo se jugaron para ser candidatas. Creo que, bueno, de alguna manera el silencio, el olvido, es una forma de hacer desaparecer esta expresión del feminismo de aquella época, que fue muy directamente gestado a partir de Evita. Que en el Solar de las Artes, Ana Cecilia Sarina, vamos a tener que buscar una pared para reivindicar por lo menos a las compañeras candidatas fe, ¿no? Como un puntapié inicial para reivindicar esta acción de las compañeras, para animar también a que más compañeras del SADOP sean candidatas, se jueguen en la política interna del SADOP, porque creo que es parte de los hechos concretos que hacen al feminismo real, concreto, efectivo. Pero de eso no tengo que hablar porque yo no soy mujer. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, muchas felicidades y muchísimas gracias, Julia, por tu aporte, no solo por el libro, sino por esta participación en este encuentro sobre Evita, que obviamente nos ha iluminado, movilizado y seguramente nos seguirá movilizando, y espero que, como decía Cecilia, puedas venir alguna vez a presentar este libro o a presentar otro en ese espacio nosotros que se llama Esta Palabra, ¿no? Una forma, por ahí han pasado personajes muy célebres e importantes, y ojalá que vos puedas sumarte a ese espacio. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias y ya nos veremos por ahí seguro.